presenta Internet fácil de Movistar. Movistar, compartida la vida es más. Amigos y amigas de Nuevo Siglo TV, bienvenidos a Claves Económicas, en nuestra cita semanal con lo principal de la actividad económica y empresarial en nuestro país, en la región, en el mundo. El Uruguay, que tiene en agenda este año su principal inversión en materia de inversión privada, iniciativa privada en la historia. La empresa forestal y de celulosa Montes del Plata, constituida en partes similares por la chilena Arauco y la nórdica Stora Enso, comienzan en estos días las obras, la actividad en el obrador en Punta Pereira, allí en Colonia, para construir una nueva planta de celulosa para lo que es el escenario de nuestro país, un paso más contundente, importante en el desarrollo forestal e industrial del Uruguay. Y como decíamos, una inversión que en términos de dinero, en términos monetarios, va a ser la más importante de la historia. Vamos a analizar este caso, cuál es la situación actual, los desafíos de la coyuntura y también vamos a mirar el mediano y largo plazo. Estamos recibiendo a Erwin Kaufmann, que es el gerente general de Montes del Plata. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, mucho gusto. Bueno, en estos días formalmente se inicia la actividad, ingresan las principales empresas de construcción que van a formalizar allí sus oficinas para empezar a recibir a la gente. Así es, el martes pasado empezamos con las obras preliminares, que básicamente lo que hacen es preparar el terreno donde nosotros vamos a hacer la obra para recibir a una gran cantidad de gente que va a empezar a hacer la obra, yo diría, a partir de junio. Por lo tanto, lo que estamos ahora son con aquellas obras preliminares, pero ya se ve acción en el lugar, que es algo psicológico, ¿va? Después de tantos años de que se habla de una planta de celulosa, finalmente vemos camiones, vemos gente entrando a la obra. Un proyecto que implica una planta de celulosa que producirá 1.300.000 toneladas de celulosa anuales, ¿verdad? Ya hay unos planes definidos de construcción de obra civil para luego hacer el montaje, pero lo que es obra civil, ¿cuál es la participación de las empresas uruguayas en ese plano? Nosotros vamos a construir, además de la planta celulosa, un puerto y una planta de producción de energía. Estamos viendo las imágenes, digamos, del propio proyecto, ¿verdad? La animación en tercera dimensión. Así es, ahí se puede ver más o menos lo que va a ser cada una de las áreas de nuestra planta. Los que llamamos paquetes principales han sido licitados y la empresa ganadora es una empresa europea, austríaca, Andritz, que a su vez subcontrató a las empresas uruguayas Temis, ASEM, que son aquellas que van a estar a cargo de completar la construcción tanto en las obras civiles como en el montaje de los paquetes principales, ¿no? Y ellos van a ser probablemente los que primero van a partir trabajando en nuestra obra. El arranque va a ser entonces en esos términos. ¿Ha sido sencillo esto? Porque Uruguay está con mucha demanda, ¿verdad?, de empleo, de mano de obra y también de obras por otros lados. ¿Cómo están viendo ese escenario? Yo diría que es una de las áreas de preocupación. Uruguay está muy bien económicamente, tiene mucha actividad. Para dar algunas cifras interesantes, en la época de Botnia, hoy día UPM, habían 25.000 personas trabajando en el sector de la construcción. Hoy día creo que se está llegando casi a 60.000. Con un desempleo prácticamente cero, solamente lo que los economistas llaman el desempleo estructural. Por lo tanto, es difícil encontrar gente, es una preocupación para nosotros y también es una preocupación para las empresas constructoras, encontrar suficiente gente para esta obra cuando en el resto del país también hay mucha actividad. Además, es una planta que va a ser más grande que la de UPM, un 30% más aproximadamente. Así es. Efectivamente, entre aquellos años 2006 y 2007, cuando se planteó lo que fue aquel primer gran proyecto para Uruguay, que fue la planta celulosa de UPM, respecto al día de hoy han cambiado muchas cosas, entre otras
el costo en dólares en Uruguay se ha incrementado. ¿Les preocupa eso? Yo diría que es una realidad. Nos preocupó cuando hicimos la evaluación de proyecto. Hoy día es una preocupación en el sentido que hoy día más que nunca es importante ser consciente de los costos para que este proyecto sea rentable para los accionistas. Y como bien dices, hoy día este proyecto es mucho más caro en dólares de lo que era en su oportunidad el otro proyecto de celulosa en el país. Primero, por el tipo cambio, y segundo, porque también han aumentado los costos en pesos. O sea, han aumentado los costos en pesos producto del Consejo Salarios, producto de que el mundo está más caro, los commodities están más caros, y también producto de un tipo cambio que hace que el costo en dólares hoy día de este proyecto sea muchísimo más alto de lo que fue en su oportunidad el otro proyecto en Fray Bentos. ¿Cuánto más o menos? Difícil de estimar porque nuestro proyecto es un poco más grande, pero estamos hablando de dos cifras. Estamos hablando de mucho más de 10 o 20% más de lo que fue en su oportunidad. 20%, digamos, lo que aumentó el costo desde lo que era la estimación inicial. No, con respecto a lo que fue el proyecto anterior. La estimación inicial se van ajustando por varios factores, pero nos encontramos efectivamente en un momento en que hoy día, no solamente nuestro proyecto, cualquier proyecto hoy día es más caro producto del tipo cambio, producto también de la escasez de mano de obra y de que no solamente Uruguay, el resto del mundo está más caro. Sí, esa dinámica que incluso en muchos aspectos, obra civil en Uruguay merece a veces algunos ajustes de costo porque efectivamente lo previsto al inicio se ha incrementado. Ahora, ustedes habían estimado unos 1.900 millones de dólares, ¿verdad? Esa cifra puede crecer. Esa cifra es la autorizada por el directorio y esperamos que no crezca. Ahora, obviamente son estimaciones y una vez que termine el proyecto, ese número podría ser mayor o igual o menor. No creo que sea menor, pero esa es la cifra con que partimos el proyecto. Sí, por supuesto que son cifras que tienen su determinada formalidad. 40% de la inversión va a ser propia de las empresas socias, ¿verdad? De Arauco y de Stora Enso. Y el 60% restante se va a financiar con otros agentes. ¿Cómo viene el tema financiero? Viene muy bien. Nosotros, como bien dice, el 40% va a ser inyección de capital de los socios y el 60% va a ser bancos, tanto multilaterales como banca privada, y también estamos pensando tener crédito de agencias de exportación europea, que son instituciones que apoyan la exportación de productos de sus países, otorgando crédito directamente a esas empresas para exportar bienes de capital. Correcto. Claro, por ejemplo, todo lo que es Andritz y esas maquinarias de origen austríaco pueden ser financiadas con bancos europeos. Por bancos de sus propios países. La mayoría de la maquinaria va a venir probablemente de Finlandia. A pesar de que Andritz es una empresa austríaca, gran parte de sus proveedores están en Finlandia. Entonces hay instituciones finlandesas que proveen crédito si es que se exportan bienes de capital producidos en Finlandia. Y lo mismo pasa en Suecia y en algunos otros países europeos. Ahí está. Por ahí puede haber cierta reducción de costo también, digamos, ¿no? El costo financiero es más amigable allí. Estamos buscando, obviamente, la estructura de costo de financiamiento más baja posible y estas son alternativas que estamos estudiando y son interesantes. ¿Ya hay algún banco que haya confirmado algo que nos pueda anticipar? No, está negociándose. Está en negociación. Sí. La posibilidad de que se incorpore, al menos en parte, por supuesto, capital uruguayo allí. Nosotros hemos preguntado a todas las instituciones comerciales del Uruguay respecto a posibilidades de financiamiento y las vamos a usar en la medida de que podamos disponer de esos recursos. Ahora, las instituciones uruguayas no pueden financiar mucho más porque tienen restricciones en cuanto a los montos, pero sí vamos a usarlas para capital de trabajo. Nosotros vamos a necesitar una cifra muy importante de capital de trabajo una vez que operemos la planta. Por lo tanto, nosotros vemos básicamente el rol de la banca uruguaya muy activo durante la operación de la planta más que la construcción de la planta. Correcto. Hablando de los bancos, básicamente, ¿y las AFAPs?
estamos viendo todas las alternativas. Estamos abriendo, porque la verdad lo que necesitamos es más, no menos, así es que claro, donde encontremos buenas alternativas de financiamiento, lo vamos a tomar. Pero todavía está en proceso de estudio. Kaufmann, recién mencionaba la situación que hay en cuanto a la mano de obra. Y está establecido que el proyecto, en todo el proceso de construcción, mantenga un mínimo del 75% de mano de obra uruguaya, local. ¿Cómo es que se llega a esos términos y, bueno, cómo lo piensan cumplir? A ver, nosotros estamos en una zona franca. La zona franca establece dentro de otras condicionantes de que el 75% de la mano de obra sea local, uruguaya. A nosotros no nos gustaría que fuera 75%, nos gustaría que fuera 100%. Traer gente desde otros países es complicado, es más caro. Requiere hacer toda una logística de visa, de alojamiento, es gente que se mueve por todos los países del mundo, es complicado conseguirla. Por lo tanto, nosotros solamente vamos a usar mano de obra extranjera si es que pasa una de dos cosas o las dos al mismo tiempo. Una, no encontramos mano de obra en el Uruguay, o no encontramos la calificación y la experiencia necesaria para aquellas actividades que requieren mano de obra extranjera. Por lo tanto, no solamente un compromiso legal, sino que además es de nuestra conveniencia el tratar de usar la mayor cantidad posible de mano de obra local. O sea que viene por exigencia de la ley de zona franca eso. La ley de zona franca exige que el 75% de la mano de obra sea uruguaya, y nosotros pretendemos que en toda la vida de la construcción del proyecto logremos ese porcentaje. Y después la operación de la planta, donde irán a trabajar unas 500 personas en el sitio de Punta Pereira, obviamente también tenemos estimado tener a lo menos un 75% de personal uruguayo. Se lo remarcaba porque habitualmente en la opinión pública maneja lo que es zona franca como un elemento de altísimo beneficio, ¿verdad?, para la empresa que se localiza allí. Bueno, obviamente no se pagan los impuestos a la renta que sí se pagarían en territorio no franco. Es así que funciona. Así es. Sí. Ahora, ¿cuál es el rol de ese marco legal? ¿Por qué, de alguna manera, se ha heredado, ¿verdad? Porque el viejo proyecto de esta planta, que era de ENCE, ya tenía la zona franca y ustedes lo han mantenido. ¿Cuáles son los fundamentos para eso? A ver, cuando nosotros empezamos a estudiar el proyecto, lo estudiamos, lo que llamamos estudio de factibilidad, es decir, vemos cuáles son nuestras plantaciones, cuál es el costo de esas plantaciones, cuál es el costo logístico, cuál es el costo de producción. Bueno, uno de los costos es el impuesto a la renta, por ejemplo, el impuesto a la renta de las empresas. En este caso, al poder acceder nosotros a una zona franca, no pagamos ese impuesto a la renta, que es uno de los principales beneficios de ser zona franca, además de que podemos importar insumos sin pagar arancel de importación, que es otro beneficio. Ahora, este proyecto muy probablemente no se hubiera hecho si es que no hubiéramos tenido zona franca, porque la rentabilidad de este proyecto viene dado por el excelente crecimiento de las plantaciones en el Uruguay, viene dado por el tener una garantía impositiva como es la zona franca, pero también tiene cosas negativas como por ejemplo el alto costo logístico, el estar bastante lejos de los mercados de consumo, y toda esta ecuación hace que el proyecto sea rentable y se haga. Por lo tanto, este marco legal básicamente lo que permitió es que el proyecto lo hiciéramos, porque probablemente sin esa ventaja impositiva el proyecto se hubiera hecho en algún otro lugar. Yo lo veo realmente para proyectos de envergadura como estos, que traen una cantidad de trabajo importante y trabajo de calidad, industrialización del país, lo veo como una herramienta altamente interesante para el desarrollo industrial del país. Lo que nos está transmitiendo es que, como fue un poco la evolución del proyecto, tiene algunos sobrecostos logísticos que de alguna manera son compensados por ese marco legal que implica la zona franca. Así es, exacto. Vamos a seguir hablando de los temas logísticos que sin duda son de los que más preocupan, y hay más asuntos. El principal proyecto de la historia de nuestro país es lo que es inversión privada, la planta de celulosa de Monte del Plata en Punta Pereira, en Colonia. Ya seguimos en Claves Económicas.